China, un país que ha sido el hogar del crecimiento económico más intenso de la historia y todos los sistemas sociales, políticos y económicos, se ha vuelto dependiente de que el crecimiento continúe para siempre. ¿Por qué las tasas de crecimiento que serían notables en cualquier economía regular son un problema en China? ¿Por qué un país con un endeudamiento nacional relativamente bajo se enfrenta a una crisis de la deuda? Y por último, y quizás lo más importante, ¿por qué es esto diferente de las docenas de otras veces que los economistas y comentaristas han predicho la inevitable desaparición de la segunda economía más grande del mundo? Antes de que lleguemos demasiado lejos en la evaluación de los problemas económicos actuales de China, tenemos que dar el gran descargo de responsabilidad que el país, obviamente, causa algunas tensiones internas de las hostilidades propuestas con uno de los países más importantes tecnológicamente en el mundo a las cuestiones de derechos humanos y simplemente ser una sacudida dramática al status quo mundial. Es comprensible que la gente esté ansiosa por escuchar noticias sobre un inminente colapso en un país que es ahora la segunda economía del mundo, pero que la gente quiera que algo sea verdad no significa que lo sea. El país está más o menos completamente reabierto después de los cierres más largos y severos del mundo. Como respuesta a la pandemia global, el cuestionable número de casos en el país se mantuvo, al menos en teoría, a través de las medidas extremas que controlaban cuándo la gente podía salir de sus casas, ir a trabajar, ir de compras, viajar, abrir un negocio o hacer cualquier cosa que generara actividad económica. Después de que estas restricciones se levantaran, la esperanza era que la actividad económica se recuperara a medida que la gente saliera a hacer todo lo que no pudo hacer mientras estuvo encerrada. El país pasó de registrar tasas de crecimiento anual cercanas a los 2 dígitos antes de la pandemia a alrededor del 5% en la actualidad, lo que significa que, año tras año, la economía china produce un 5% más de bienes y servicios netos. Muchos medios de comunicación e incluso algunos economistas señalan este dato como una señal de que el fin de China está cerca, pero en la mayoría de los casos no explican por qué ahora el 5% es bajo para los estándares chinos y sigue una tendencia a la baja en las estadísticas de crecimiento que ha existido desde hace años. La comparación de los ingresos personales con el PIB de un país no es perfecta, pero debería empezar a poner de manifiesto el problema. El PIB es una medida de tiempo que se reajusta cada año, al igual que el crecimiento económico de un país se reajusta cada año. La planificación excesivamente optimista del futuro es una cosa, pero no constituye una crisis en sí misma, aunque podría serlo si tenemos en cuenta lo único que sigue creciendo rápidamente en China: la deuda. China siempre ha tenido fama de ser un país prudente a nivel nacional e individual. El país tiene las mayores reservas de divisas del mundo, pero también tiene un montón de deuda que crece rápidamente. La cuestión con China es que esa no es la historia completa, y el país, ya sea intencional o incidentalmente, ha caído en una situación en la que ninguna de sus métricas de deuda parece demasiado preocupante individualmente, pero colectivamente cuentan una historia muy sombría. La deuda nacional solo mide la deuda contraída por el gobierno nacional, además de la deuda provincial, que es más preocupante porque las provincias de China no tienen autoridad para imprimir dinero, por lo que pueden llegar a ser insolventes. El valor exacto de la deuda provincial es difícil de rastrear porque todas las regiones informan de sus préstamos de diferentes maneras. Algunas no informan a nadie con el gobierno central y, por supuesto, las estadísticas económicas potencialmente embarazosas en China son con frecuencia mal informadas de todos modos. La principal fuente de ingresos de los gobiernos municipales es la venta de terrenos de propiedad estatal a promotores inmobiliarios, pero solo pueden vender esos terrenos si la gente está dispuesta a comprar propiedades, y la gente solo está dispuesta a comprar propiedades si el gobierno local está invirtiendo en grandes proyectos. Si las estimaciones son correctas, la deuda combinada de los gobiernos provincial y nacional superaría el 200 del PIB del país, y ahí es donde empiezan a sonar las alarmas. Los hogares también se endeudaron fuertemente, sobre todo para invertir en el sector inmobiliario, que en las grandes ciudades era uno de los más inasequibles del mundo. Una vez más, la gente soñaba con que ciudades como Shenzhen
pasaran de ser un mero pueblo pesquero a convertirse en uno de los centros mundiales del comercio en el transcurso de su vida, suponiendo que el crecimiento económico se mantuviera. Esta historia de éxito podría repetirse en cientos de ciudades de todo el país y, en muchos casos, eran los miembros de una familia los que reunían los ahorros de toda su vida para comprar un destartalado apartamento de una habitación en un complejo residencial. Apartamento de un dormitorio en un complejo con terribles normas de construcción suena tonto en retrospectiva, pero si estas ciudades siguen creciendo como lo habían sido, sería una buena inversión incluyendo la deuda de los hogares, que en su mayoría se ha dirigido hacia los activos improductivos que están perdiendo mucho valor de mercado. El país tiene ahora una carga de la deuda potencialmente tan alto como el 360 de su PIB. En pocas palabras, la inflación es el aumento general en el nivel de precios de bienes y servicios en la economía, por lo que la deflación es lo contrario. Pero entonces, la pregunta es por qué los bienes y servicios son cada vez más baratos en China, causando tantos economistas a preocuparse tanto teóricamente. Cosas más baratas debe ser un resultado económico positivo, pero causa algunos problemas. Para empezar, puede ser un signo de mayores problemas subyacentes. La deflación se produce cuando los consumidores no gastan tanto, porque las empresas se ven obligadas a bajar los precios para animar a los consumidores a comprar más y competir con otras empresas por los pocos consumidores que siguen gastando. La razón por la que los consumidores gastan menos es que ganan menos porque el empleo es menor o porque están preocupados por el futuro e intentan ahorrar dinero. La deflación en sí misma, si se prolonga lo suficiente, también puede ralentizar drásticamente el crecimiento. Una pequeña cantidad de inflación puede ser en realidad algo bueno para una economía, siempre y cuando los salarios sigan el ritmo de la inflación. Un pequeño aumento en los salarios nominales cada año puede animar a la gente a salir y gastar o invertir su dinero, incluso si su poder adquisitivo real no ha aumentado. Las empresas van a tener más dificultades para aumentar los salarios y a largo plazo puede que incluso tengan que reducirlos o despedir a alguien. Aunque los ingresos de la gente sean técnicamente más altos, es más difícil que la gente lo vea de la misma manera que lo vería con una cifra mayor en su cuenta bancaria cada mes. Otras personas con más dinero para gastar e invertir también serán menos propensas a hacerlo, porque si el dinero se está comprando más cada año, simplemente tiene sentido sentarse en él sin riesgo alguno, especialmente en un entorno en el que el poder adquisitivo real ha aumentado. Especialmente en un entorno como el de China en este momento, donde las inversiones que una vez fueron consideradas seguras como casas están siendo literalmente demolidas porque ya no vale la pena mantenerlas en pie en China. Esto es especialmente malo porque gran parte de su crecimiento económico aún depende de la fabricación de bajo coste. Si la deflación persiste y los salarios no se reducen en línea con ella, entonces sus problemas serán aún más graves a medida que continúan perdiendo su dominio en esta industria frente a otros rivales regionales ahora. Por supuesto, nadie puede predecir el futuro, y menos que nadie los economistas, pero no había ninguna razón para esperar que ahora fuera el momento en que su economía se ralentizara en comparación con los estándares mundiales. China sigue siendo, en el mejor de los casos, un país de renta media, y una gran parte de su población sigue viviendo en una pobreza relativa, por lo que aún quedaba mucho margen para la prosperidad económica. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue Economía para Inquietos y, como siempre, gracias por vernos.